Pues nos convoca hoy una reflexión muy pertinente alrededor del libro de Joel, Sospechas y Disidencias, una mirada cubana en la red, que es el fruto de una compilación de un grupo importante de trabajos o de artículos breves escritos por Joel en su blog, La Pupila Insomne, sobre temas fundamentalmente de debate ideológico, cultural, político de nuestro tiempo. Ustedes saben que en Cuba o sobre Cuba se polemiza mucho, pero no siempre se da la voz a los cubanos. De hecho, una buena parte de lo que se dice es la voz cubana secuestrada. Es decir, la voz cubana quienes hablan a nombre de Cuba, léase Carlos Alberto Montaner, léase Mario Vargas Llosa, léase Andrés Oppenheimer, pero con esa galanura que exhiben defendiendo espacios en la prensa para sus opiniones, no le dan espacio a los intelectuales revolucionarios cubanos. Hay numerosísimos ejemplos, de hecho, y voy a abordar uno aquí, una entrevista de AP que le hicieron alrededor de un encuentro de blogueros revolucionarios, y se ve lo que publicó AP y se ve realmente la entrevista con el pueblo. Entonces las cartas están marcadas desde el inicio, es muy difícil así hacer oír la voz. Yo creo que de todas formas no es imposible, libros como este lo logran con creces. De hecho, este es un libro, se lo decía él a la entrada, que me ha sorprendido agradablemente viendo cómo se puede hacer una política revolucionaria culta, breve, sobre todo porque son escritos muy breves, y con un alto nivel de atractivo para el lector. La izquierda, generalmente, sobre todo la izquierda formada bajo la influencia soviética, y yo estudié en la Unión Soviética, es una izquierda muy barroca, habla mucho, quiere abarcarlo todo con un metadiscurso inmenso, quiere explicarlo todo, aunque tenga que explicar una parte sencilla, y al final termina aburriéndonos a todos, a los mismos que defendemos esa idea y al que a lo mejor está indeciso, pero quiero oír mi razón. Yo creo que Iroel aquí ha hallado una forma excelente de hacer un discurso conciso, atractivo, moderno y sobre todo que se agradece breve. Es demoledor, son demoledores los argumentos que maneja, y algo que se agradece en toda lectura inteligente, que es el uso de la ironía y el humor. Es decir, el que piense que esta es una batalla para gente amargada, está amargado de inicio. Esta debe ser una batalla, este debe ser un juego alegre, donde usted defienda sus posiciones y sus principios, pero con la mayor dosis de cultura posible, de ideas frescas y de propuestas concretas para el debate ideológico contemporáneo. El hecho de que lo haga en un blog también le da una dimensión interesante al asunto. Hace 3 años, cuando el comandante Chávez inició su blog, Chávez Candanga, exactamente el 3 de mayo del 2010, estando casualmente yo en República Dominicana, me enteré de que el comandante Chávez había mandado su primer tweet en Twitter y había abierto una cuenta que se llamó, y se llama, porque no se ha cerrado a pesar de su muerte, Chávez Candanga. Yo me sentí tentado a escribir un artículo que tuvo la buena suerte de ser a la semana siguiente citado por Chávez en Aló Presidente y colgado como el primer texto que colgó en su blog cuando abrió el blog. El artículo se llama Con Chávez y la revolución en Twitter. Al año siguiente, cuando cumplió el primer año, escribí otro, ya también en República Dominicana, que se llamó Un año después seguimos con Chávez y la revolución en Twitter. Ahora se acaba de cumplir, bueno, en estos días se está cumpliendo, realmente fue el 27 de abril, a las 9:43 de la noche, cuando Chávez inició su presencia en Twitter. En estos días se acaba de cumplir un 3er aniversario. Y ahí decía yo que con un mensaje de 100 caracteres, burlando la dictadura de los 140 caracteres, con un mensaje de solo 100 caracteres, que decía lo siguiente: epa, ¿qué tal? Decía ese primer mensaje de Chávez. Aparecí como lo dije, a la medianoche. Para Brasil me voy, muy contento a trabajar por Venezuela. Venceré. Ese fue el mensaje de Twitter, su primer mensaje en Twitter. Hoy la cuenta de Twitter de Chávez, a pesar de no estar físicamente con nosotros, tiene casi 4 millones de seguidores.
en 3 años. Es la segunda cuenta más seguida en el mundo de un político, después de Obama, que tiene, como es lógico, 24 millones. Obama es lógico, es una superpotencia que además le interesa a todo el mundo lo que dice Obama, porque influencia a los Estados Unidos en el mundo, y en un país además donde casi todo el mundo tiene posibilidades de conectarse a internet, posibilidades de tener aparatos móviles donde cualquier parte estés, y se puede pues interactuar con Twitter. Por cierto, es interesante que de 10 políticos más influyentes en Twitter, o sea, más presentes en Twitter, 5 son latinoamericanos. Está Chávez, sigue estando, después de Obama. Está Dilma Rousseff de Brasil, Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Santos de Colombia y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y es interesante, en el caso de todas estas personas, y fue lo que más me llamó la atención a mí de Chávez, que llegué a considerar que había sido su ataque al Palacio de Invierno, de la tecnología, porque realmente lo que nos ha caracterizado a la izquierda no es precisamente hacer un uso, digamos, masivo de la tecnología. Hemos tenido una desconfianza congénita con las tecnologías que no se justifica. Si bien es cierto que se usan para atacar y subvertir los procesos, también es cierto que la tecnología no es buena ni es mala. Vale lo que se use y para la causa para la que se use. Que Chávez haya decidido en ese momento, en mi opinión, inclinó la balanza hacia un uso intensivo de Twitter, de los blogs, de Facebook, no precisamente para banalidades, que ha logrado, incluso ahora mismo con los sucesos del 15 de abril, del 14 de abril en Venezuela, ha logrado contrarrestar en gran parte y ha logrado defender la verdad de los sucesos. Y eso es un no pequeño aporte a la causa de la verdad y de la justicia social. Yo, que Iruel se haya decidido a compartir estas ideas que tiene el libro en Twitter, perdón, un blog, y que, yo no sé si tiene cuenta en Twitter. Tiene cuenta en Twitter, qué bueno. Pues creo que demuestra que sí se puede y que redunda en beneficio de las ideas que se defienden. Porque los intercambios en Twitter son al instante, en tiempo real y frecuentemente violentos. Yo particularmente, a partir del 15A y el 14A, tengo ya un instintivo rechazo hacia, o sea, mucho más marcado, hacia la derecha venezolana rabiosa, que no es toda la derecha venezolana. Pero viendo yo lo que sucedió en Twitter, lo que se dijo en Twitter y lo que se agredió en Twitter, de la forma que se agredió en Twitter, me demuestra la catadura moral de una clase derrotada que no reconoce ni la Constitución ni las leyes y que prefirió sus más extremistas representantes matar 10 personas, herir 70 y tantas y quemar incluso consultorios médicos, con tal de impugnar algo que no se había impugnado por la vía legal. Al cabo de 3 o 4 días fue que se presentó un reclamo. Entonces, ¿cómo eso puede ocurrir? ¿Cómo eso puede pasar? Bueno, pasó. Y si uno se da cuenta en Twitter, la correlación de fuerza fue cambiando a favor de la verdad en la medida que pasaron los días. Claro, ahí también se evidenció que las clases medias y altas tienen mucha más facilidad de estar en la red que las clases populares. Ahí vendría también otra lección de la revolución bolivariana en los últimos tiempos con Chávez, tratando de democratizar el acceso a las tecnologías a precios subsidiados de celulares, tablets, computadoras, enseñando a la gente, dándole acceso para que pueda también poner sus ideas en la red. Yo creo que ahí viene un reto para el futuro de la cultura, de las ideas, de las izquierdas, de la democracia, de la libertad, de la justicia social, que no puede estar ausente de las redes de internet y de las redes sociales especialmente. A mí me parece que el aporte que se está haciendo desde Cuba, y Joel además dirige una, pero tiene un nombre colaborativo, Enciclopedia Colaborativa Cubana. Es una especie, voy a decirlo como la identifican, que él se encarga de rebatirlo en el libro, la Wikipedia cubana. No es la Wikipedia cubana, es sencillamente la opinión alternativa sobre líderes, figuras, hechos históricos que uno no encuentra y no puede encontrar en los medios tradicionales al uso. Y que además no solamente son de Cuba ni sobre Cuba. Aquí Roel, por ejemplo, defiende
la obra de Junot Díaz, la vida breve, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Aquí lo defiende y habla también de las relaciones con República Dominicana y habla con el futuro de la cultura de los pueblos, cómo se manipula la información en los grandes medios, el país, ABC. Bueno, ABC ahora acaba de coger un Guinness al despiste cuando publicó una foto de unos policías reprimiendo a una muchacha, una manifestante, golpeándola en el suelo, diciendo que fue en Venezuela y había sido en Egipto. Eso se descubrió, pero no hubo perdón ni rectificación, sencillamente desaparecieron la foto y ya. Bueno, y ese fue donde nos lo notamos. Hay muchos casos que ni siquiera nos damos cuenta. Yo creo, para terminar, que lo que nos incita a Iroel con su libro es a hacer una política del progreso, una política del futuro culta, inteligente, meditada, usando las redes para llegar a millones de personas, tratando de poner el mensaje sin imposición, para que cada cual saque sus conclusiones, pero para que tenga también todas las facetas del hecho, y no solo una visión sesgada, que es la que ha primado hasta ahora. Quiero decir además que me da mucho gusto que se presente aquí en República Dominicana, y aquí en Fungló de presidente, que es un lugar abierto al intercambio de ideas y que tanto está contribuyendo precisamente a que circulen ideas interesantes, plurales, en el ámbito del pensamiento dominicano. Una nación entrañable para los cubanos por muchas razones. Ahora acabamos de redescubrir que el primer gran homenaje a Martí tras su muerte, publicado en formato libro el 19 de mayo de 1896, fue en República Dominicana, coordinado por ese gran amigo de Cuba y de Martí, que fue Federico Enrique Carvajal, un libro de 83 páginas, que es un álbum, se llama Álbum a un Héroe, donde participaron los principales intelectuales y hombres de la cultura y mujeres de la cultura de la época, convocados por Federico Enrique Carvajal a rendirle homenaje a Martí. Hasta ese momento habían ocurrido, publicado artículos, discursos en teatros en Nueva York, pero un libro que circulara, que además tuviera su prólogo, explícitamente dicho: lo que se recaude de esta obra es para la causa de la independencia de Cuba. Yo creo que habla mucho de lo que República Dominicana es para los cubanos y de lo que Cuba es también para la República Dominicana. Por eso es que nos da tanto gusto que estas cosas también pasan por ahí. Iroel tiene su blog, se llama La Pupila Insomne, que es un poema, un fragmento de un poema de un importantísimo intelectual comunista cubano, joven, fundador del Partido Comunista y luego dirigente de las luchas que derrocaron, la huelga general que derrocó al tirano Machado en el año 33, el 12 de agosto del 33 en La Habana, que fue Rubén Martínez Villena. Y ese gran intelectual y ese gran poeta, precisamente uno de sus versos, es de donde toma el nombre, el blog de Iroel, La Pupila Insomne. Y dice al final, La Pupila Insomne, después dice: ya dormiré mañana con el párpado abierto. Yo creo que eso es lo que hace Iroel con su blog, dormir con el párpado abierto mirando al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliade, por su amable y profundas palabras. Gracias por estar acá, especialmente al presidente Lionel, que me invitó a presentar el libro acá en Santo Domingo, nada más que lo tuvo en su mano, a nuestro embajador Alexis, que está acá, compañero de nuestra embajada. Como ya aquí también hay otros intelectuales cubanos, cada Víctor Casado, que dirige en un centro entrañable para todo el que está cerca de nuestra cultura, que es el Centro Pablo en La Habana, de enorme prestigio. Y Pablo Latorrente, una figura muy cercana también a Rubén, de la misma generación, dos pensadores revolucionarios y dos intelectuales extraordinarios de nuestra historia y de nuestra cultura. Tupac, que también está ahí, Tupac Quinilla, que está aquí porque es el editor del libro que presentó Silvio Rodríguez antier, Cancionero. Y bueno, ellos dos estuvieron también en la presentación del libro en La Habana, así que me sufren por segunda vez. Así que una prueba que me quieren bien. Somos reincidentes. Sí. No, quizás añadir unas pocas ideas
palabras de Elías, ¿no? Bueno, es un libro que viene de un blog que yo estoy haciendo hace poco más de 2 años, que hice para discutir. Un compañero hablando del libro decía que era ingeniero, periodista, decía que no yo era un polemista, ¿no? Porque es un libro para discutir, yo creo que también para ser discutido, ¿no? Y creo que es un libro sobre todo discutidor sobre las inconformidades que uno tiene cuando lee cosas, ¿no? Finalmente, cuando uno lee cosas de valor o cosas con las que le motivan reflexión, antes, cuando hacíamos la grilla, algo de lo que tú también participó, yo me gustaba pedirle a los compañeros que escribieran sobre determinados temas, ¿no? Y cuando vi la posibilidad de hacer un blog, ya uno no tiene que pedirle a nadie, ¿no? Y la inmediatez con la que lo hace. Es algo que yo hago, creo que ya se refería al papel de la ironía, del humor, también del sarcasmo, divirtiéndome. Yo le decía a Víctor el otro día que el día que no me divierta no lo puedo hacer, porque requiere un esfuerzo importante, personal, de tiempo, que tiene que ser, por lo menos uno estimularse, tiene que ser entretenido, ¿no? Tiene que ser un ejercicio de divertimento también. El libro trata de discutir primero con las ideas de lo que hoy entendemos por periodismo, en este tiempo de internet, de la tecnología, de qué cosa es una noticia. O sea, muchas de las cosas de las que se habla ahí son noticias que, como decía una amiga el día de la presentación del libro, Rosamilla Elizalde, la editora del portal cubano, decía que son noticias que están destinadas a morir al día siguiente. Y sin embargo, yo he tratado de buscar qué hay detrás de esa noticia. Muchas veces las noticias hoy están llenas de lugares comunes, aquella regla de que la noticia es la del hombre que mordió al perro, ha dejado de cumplirse y está repleto de perros que muerden hombres, el mundo que vemos. Sin embargo, a veces aparecen hombres que muerden perros. Y, por ejemplo, el texto que inicia el libro, voy a estar leyendo, porque es una de las pocas veces que esa regla se cumple. Y yo creo que es bueno decirlo aquí también, en un país donde hay tantos cubanos, es de una mujer, una cubana que vive en España, una noticia del País, que dice: me vuelvo a Cuba. La crisis económica, entonces, es noticia, por supuesto. Para el país todos queremos irnos de Cuba. Una mujer que quiere volver a Cuba. Bueno, y esa mujer tiene una historia interesante, porque resulta que en España se volvió una dirigente sindical. Fundó un sindicato en un supermercado donde no había, y tuvo problemas con el dueño del negocio, lo llevó a un tribunal, lo obligó a darle determinadas prestaciones a los trabajadores, y cuenta ahí, el texto creo que se llama Banderas cubanas y fotos del Che para el país. Porque ella cuenta ahí que puso en el local del Senado, obligó también al dueño que le dio un local para el sindicato. Y puso en el local una bandera cubana y una foto de eso. Y se las arrancaron, le tiraron piedras. Pero bueno, eso el país lo pasa como algo marginal. Y a mí lo que yo trato de decir, ¿por qué no le preguntaron a esa muchacha dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió a ser un sindicato? ¿Dónde aprendió a llevar al tribunal a alguien a exigir derechos? No pregunto, no debe haber sido en Cuba, porque según el país, en Cuba no hay Estado de Derecho, no hay leyes, no hay sindicatos. En Cuba seguro que no lo hay. Y me recordaba de una anécdota, ¿no? Cuando no sé si se acuerdan, ahora que pasó esto en Boston, de los atentados de Oklahoma en el año 94.
aquellos terribles, un edificio federal en Oklahoma, que murieron muchas personas. Eso coincidió con la crisis de los balseros en Cuba. Y recuerdan que Clinton, que había sido gobernador de Arkansas en los tiempos de Mariel, y le había tocado recibir en Fort Chaffee a los cubanos marielitos que llegaban, y ahí se dio una situación tremenda, se enfrentaron los cubanos a la Guardia Nacional. Creo que los cubanos en Mariel son los únicos que han derrotado a la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y Clinton parece que, aleccionado por esa experiencia, recogía los balseros en mar y los llevaba para Guantánamo. No sé si se acuerdan, si se concentraron durante un tiempo los balseros ahí en Guantánamo. Pero estando los balseros ahí en Guantánamo, ocurre el atentado de Oklahoma. Y los cubanos que estaban en Guantánamo, que estaban luchando porque los admitieran en Estados Unidos, haciendo una maniobra muy buena de cara a los medios internacionales, sobre todo a los medios norteamericanos, lanzan un comunicado diciendo que estaban dispuestos a donar sangre para las víctimas del atentado de Oklahoma. Eso de cara a un país donde todo se vende y todo tiene un precio, y igual que uno pregunta, ¿dónde aprendieron a donar sangre? En la dictadura inhumana, terrible, de la que ellos querían irse, ¿no? Quizás ninguno de ellos ha vuelto a donar sangre en su vida, después que salieron de Cuba. Y ese es el tipo de paradoja que el libro trata de discutir, de explorar, como esa cosa de la entrevista que me hizo la agencia de prensa más importante de los Estados Unidos, una larga entrevista, de la cual después el cable tiene solo 2 líneas, una oración de 2 líneas. Y con uno, realmente cuando pasa por esa experiencia, va aprendiendo cuáles son, confirmando realmente las reglas de un juego en el que no somos admitidos, ¿no? Y así el libro tiene otro, ese capítulo está guiado por una reflexión de Eduardo Galeano, que dice que a Cuba se le mira con una lupa inmensa, que solo se fija en las cosas negativas, y cuando hay algo positivo la lupa se distrae y mira para otro lugar. Ese capítulo se llama así, La lupa inmensa. Tiene otro capítulo que habla del papel de los intelectuales y la participación política de los intelectuales, parte de una reflexión de Gramsci sobre que dice que vivir es tomar partido. O sea, ahí donde está este texto sobre uno que el presidente Leonel conoce, hablamos mucho de esa novela la otra vez que estuve acá, y yo creo que es un libro realmente fundamental para entender no solo a la República Dominicana, para entendernos a los caribeños, ¿no? Y es un libro que a mi juicio supera otras obras que han tenido mucha más difusión, a pesar de que este es un libro también premiado, sobre todo en Estados Unidos. Y ahí hay una reflexión también que yo creo que tiene que ver mucho con el sentido del libro, que es discutir el tema de la neutralidad del intelectual. O sea, si es posible ser neutral en estos tiempos. Y yo creo que también este es un libro contra la neutralidad. O sea, la idea de que se puede ser profesional y a la vez tomar partido. Ahí se habla de grandes periodistas, el último de los cuales es Richard Capuchin, que se empieza en John Reed, todos grandes profesionales del periodismo, y Robert Capa, que era un fotógrafo que hizo la foto del soldado en la Guerra Civil Española. Y ninguno de esas personas fue nunca neutral. Y uno de los paradigmas, que yo no hablo aquí, pero que tiene que ver mucho con el espíritu del libro, con ese uso del sarcasmo, salvando las enormes distancias, y ser periodista que más lo limita, que es Mark Twain. Es un periodismo totalmente militante, periodismo Mark Twain. Nosotros hicimos, trabajando en el grupo del libro, una compilación del periodismo de Mark Twain, cuando nos dimos cuenta que prácticamente no estaba traducido al español. Nos costó mucho trabajo encontrar textos de Mark Twain periodísticos en español. Y son todos textos de discusión, son textos muy polémicos.
Exactamente, son textos sobre actualidad, sobre la Revolución Rusa, sobre la guerra en Filipinas, sobre el racismo en Estados Unidos, y logran un nivel de permanencia tremenda, aparte de su calidad enorme literaria, porque a veces los compañeros, ¿por qué tú te vas a meter en eso si nadie se va a acordar? Bueno, yo no espero, por supuesto, que me recuerden como Mark Twain, pero algo que dijo Tupac el otro día, para mí es algún día, espero merecerme unas palabras así nunca, pero él dijo algo sobre Silvio que me parece de una profundidad, lo cité en el blog hoy. Dijo, Silvio, hablando de lo que nos pasa a muchos en la familia, ¿no? Porque a nuestros hijos les gusta Silvio Rodríguez, a mi padre le gustaba Silvio Rodríguez, y a mí y a mi esposa también. Digo, Silvio ha logrado ser un hombre de todos los tiempos, porque siempre ha sido un hombre de su tiempo. Y yo creo que los textos de Mark Twain y la aspiración humilde, ¿no? Es tratar de hacer eso. Hay un capítulo que comienza también con un excergo de un hombre brillante, que no es nuestro compañero, que es Henry Kissinger, que dice, es terrible ser nuestro enemigo, hablando de Estados Unidos. Es fatal ser nuestro aliado. Entonces, habla de lo que yo le llamo, los cubanos le llamamos los chacumbeles, ¿no? Chacumbele es un personaje de la idiosincrasia cubana que dice, él mismito se mató. Dice, esta gente que se empeña, a pesar de la reflexión de Kissinger en ser aliado de los Estados Unidos. Esa es la idea de ese tema. Hay otro capítulo sobre el terrorismo, que hablábamos ahorita, y también parte de una reflexión de un gran intelectual español que lamentablemente sufre precisamente por ese no pertenecer al mainstream mediático, quizás sea el mejor dramaturgo de nuestra lengua vivo, como Alfonso Sastre, y él hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué se le llama guerra al terrorismo de los ricos y terrorismo a la guerra que hacen los pobres? Y a partir de ahí un recorrido por los paradigmas mediáticos que tienen que ver con el terrorismo. El último capítulo, con esto ya termino, tiene que ver con la mayor parte de la reflexión que ya es así, es sobre Internet y el uso de estas herramientas, y parte de una reflexión de Fidel, bastante reciente, la reflexión del año pasado, cuando se presentó su libro El Reguero del Tiempo. Fidel define Internet como un instrumento revolucionario. Antes que pasaran estas cosas, la primavera árabe y todo eso. Y ahí hay varios análisis de esos temas desde distintas perspectivas. Y el libro termina diciendo aquella idea del Che, cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad Central de Las Villas, que decía que la universidad tenía que pintarse de pueblo, tenía que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino. Bueno, trayéndolo a este tiempo, veríamos que Internet tiene que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino para que pueda ser ese instrumento revolucionario que Fidel definía, ¿no? Y en su conjunto son un grupo de ideas que yo definiría como ideas a contracorriente del mainstream que hoy tenemos en el mundo, ¿no? Pero cada vez buscan también rendir tributo a un tipo de intelectuales, a un tipo de discurso que yo creo que es trascendente. El otro día que tuve el privilegio de asistir al homenaje que le hicieron con el bastante figura a Wilfrido Vargas, me impresionó, no lo conocía, que lo más aplaudido fue el tema que Wilfrido le dedicó a Camaño. Creo que se llama El Comandante, ¿no? El pueblo sabe poner los grados. La Chava, el comandante, Camaño, el comandante.
eso que pasó ahí y el valor del año 1978 contra cualquier moda, incluso creo que no era muy bien visto dedicarle un tema a Camaño, tener el valor de hacer eso. Y que, ¿cuántos años hace de eso? 35 años, ¿no?, de esa canción. Y de la muerte de Camaño van a ser, ¿cuántos? 40, ¿no? 40. Y ahí creo que la mayoría de los que estábamos éramos niños cuando eso. Y esa acogida da una idea de que tiene sentido discutir esta idea. Al día que presentamos el libro en La Habana, yo tenía como un esfuerzo de Silvio Rodríguez que quisiera repetir aquí, me gustó mucho. Dice, más de una mano en lo oscuro me conforta, y más de un paso siento marchar conmigo. Mas si no tuviera, no importa. Sé que hay muertos que alumbran los caminos. Uno de ellos es, por supuesto, el comandante Camaño, y sé que hay muchas personas como Wilfrido, como muchos que están aquí que también nos acompañan. Gracias.